Para que la usurpación de Almanzor fuera tolerada, este tenía que convertirse en señor de la guerra. Uno de los mandamientos del Islam era la guerra santa, combatir al infiel. Según los cronistas árabes, Almanzor participó entre 52 a 56 campañas. Seguramente no fueron tantas, ya que los cronistas contabilizaban como campaña cuando Almanzor acompañaba a Algeciras a las tropas musulmanas que iban destinadas al norte de África. Las diferencias de estas campañas con las razias de la época del Emirato y del Califato es que éstas eran más cortas, entre 1 y 2 meses, y no buscaban frenar los avances cristianos, sino que era una guerra más bien ofensiva, con una frecuencia y una dureza inaudita. El objetivo de estas campañas era el botín, tanto material como humano, además de servir para desviar la atención sobre los problemas internos de Al-Ándalus, el aumento de impuestos y las tensiones entre los cordobeses y los bereberes venidos del Magreb. La clave del éxito fue el ejército, que estuvo totalmente controlado por Almanzor, y para ello llevó a cabo una reforma. Los puntos más importantes de la misma son los siguientes: abolió el reparto de tareas y cuerpos según el origen étnico, abolió el servicio militar tanto voluntario como obligatorio e impuso un ejército profesional, abolió el sistema de concesiones territoriales como retribución por los servicios y lo sustituyó por el pago de una soldada. Esta iba financiada a través de un impuesto que gravaba a los cordobeses sobre los bienes muebles e inmuebles. Aumento de la producción de armas. Supervisa Almanzor personalmente los suministros, especialmente los caballos procedentes del norte de África, y por último mejoró los sistemas de ataque y de asedio. Pero esta reforma duró poco. Su sucesor, su hijo Abdelmalik, la suprimió debido al gasto que suponía un aumento en la presión fiscal. Sin embargo, los reinos de taifas mantuvieron los ejércitos profesionales. En el año 975, Ramiro III cumplió su mayoría de edad. No fue un rey popular y contó con la oposición de nobles gallegos y portugueses, oposición heredada de su padre Sancho I. En el año 981, liderados por el conde gallego Gonzalo Menéndez, reclamaron el trono para Bermudo, hijo de Ordoño III. Al año siguiente se hicieron con el control de Galicia y el 15 de octubre proclamaron a Bermudo como rey de León en Santiago de Compostela, quedando el reino de León dividido en dos: leoneses y castellanos leales a Ramiro y gallegos y portugueses a Bermudo. Mientras tanto, Almanzor realizaba su primera campaña contra el reino de León. La guerra civil entre Ramiro y Bermudo duró 3 años, del 982 al 985. Ambos buscaron el apoyo de Almanzor, que al final se decantaría por Bermudo. El objetivo de Almanzor era convertir al reino de León en un estado satélite y tributario de Al-Ándalus, así como una fuente de esclavos. En el año 984 Bermudo consiguió hacerse con León. Ramiro se refugió en Astorga, donde moriría en junio del año 985. Pero cuando murió Ramiro apenas contaba con el control del reino, porque sus aliados habían ido poco a poco abandonándole, según iba decantándose la guerra civil a favor de Bermudo. Una vez en el trono, Bermudo llegó a un acuerdo con Almanzor: el pago de un tributo anual y el permiso de entrada de tropas musulmanes en el reino, a cambio de una tregua de 2 años y la devolución de Zamora. Pero Bermudo lo rompería en el momento que se sintió seguro. La respuesta de Almanzor no tardó en llegar y contó con la ayuda de los opositores a Bermudo, la familia de los Banu Gómez, que llegarían a un acuerdo con Almanzor, guiar a sus tropas en el interior del reino y obedecer sus órdenes. Entre febrero y marzo del año 990, García Gómez, el líder de los Banu Gómez, cogobernaría el reino de León junto a un representante de Almanzor. Bermudo estaba contra las cuerdas y pactó con el conde de Castilla, García Fernández. El rey de León casaría con una hija del castellano, Elvira, pero para ello tuvo que repudiar a su esposa Belasquita Romírez, hija del conde gallego Gonzalo Menéndez. Gracias al apoyo de García Fernández, Bermudo resistió el ataque de los musulmanes
y lograría expulsar a los rebeldes, eso sí, sufriendo una pérdida de propiedades que tuvo que repartir entre sus fieles. Pero el condado de Castilla también tenía problemas internos. Sancho García, el hijo de García Fernández, se rebeló contra su padre y pidió ayuda al Almanzor. En uno de sus enfrentamientos, García Fernández resultó herido y fue trasladado a Córdoba, donde moriría días después. Desde la muerte de su padre en el año 995, Sancho García no sufrió ninguna campaña contra el condado de Castilla durante 5 años por parte de Almanzor. Estos años los aprovechó para promocionar socialmente a medianos y pequeños propietarios. En el 994, un nuevo acuerdo entre Bermudo y Almanzor, con el consiguiente pago del tributo anual. 2 años después, el leonés volvió a romper dicho acuerdo, aprovechando que las tropas musulmanas estaban ocupadas en los asuntos del norte de África. Pero la respuesta de Almanzor no tardó en llegar y contó con la ayuda de algunos nobles gallegos. En el 997, Almanzor asedió la ciudad de Santiago de Compostela, ciudad que arrasó, y solo se salvó el sepulcro del apóstol por orden de Almanzor, para no ofender a sus aliados cristianos. Como trofeo se llevó a Córdoba un buen número de prisioneros, las puertas de la ciudad y las campanas de la catedral. Nuevo acuerdo en el año 997 entre Bermudo y Almanzor, el consiguiente pago del tributo anual y dejar una guarnición musulmana en Zamora. 2 años después moriría Bermudo y su sucesor sería su hijo Alfonso, menor de edad, que será tutelado por su madre Elvira y el conde gallego Menendo González, el hijo de Gonzalo Menéndez. Las continuas derrotas ante el califato disminuyeron el prestigio y la autoridad de los reyes de León, al tiempo que los nobles ampliaban su poder gracias a la vinculación hereditaria de sus cargos públicos y el aumento de los lazos de dependencia de los campesinos hacia ellos. Los poderes locales respondieron a este ascenso buscando alianzas con el califato sin apelar a la ayuda del rey de León. En el verano del año 982, Almanzor atacó Pamplona, ocupando las plazas del sur del reino y forzando a su rey Sancho Garcés II a pedir la paz y entregar a una de sus hijas para el harén de Almanzor. De esta unión nacería Sanchuelo, que gobernaría al-Ándalus entre los años 1008 y 1009, terminando su vida asesinado. Este trato permitió al reino de Pamplona evitar ataques en sus territorios durante 10 años. En el año 992, Sancho Garcés visitó Córdoba para solicitar a Almanzor la paz, ya que fue rota por el pamplonés 2 años antes. Un año después, su hijo Gonzalo volvería a visitar Córdoba para dar seguridad a Almanzor de que Pamplona no se pronunciaría contra él. Durante el reinado de Sancho Garcés II, Pamplona se había convertido en un territorio muy extenso con 3 sedes episcopales, Pamplona, Nájera y Jaca, y 2 nuevos monasterios, San Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla, que se sumarían a los monasterios existentes de Leire y Sidesa. Estos monasterios enriquecieron la vida espiritual del reino y 2 de sus abades eran considerados como sabios en Occidente. Sancho Garcés II moriría en el año 994, sucediéndole su hijo García Sánchez II como rey de Pamplona, y su otro hijo Gonzalo, junto a su madre Urraca, tendría el condado de Aragón siempre dependiente de su hermano. García Sánchez tuvo un reinado muy breve, tan solo 6 años. Al principio de su reinado se negó a pagar el tributo al Almanzor, pero daría marcha atrás 2 años después. En el año 998, Almanzor tomaría Pamplona como respuesta al ataque de los pamploneses a Calatayud. 2 años después moriría dejando el trono a su hijo Sancho Garcés III, que era menor de edad. El conde Borrell II mantuvo relaciones amistosas con el califato. Envió hasta 4 embajadas a Córdoba entre los años 950 y 974 para ratificar los acuerdos de paz del año 940, a cambio de la obediencia y fidelidad al califa. Esta buena sintonía se rompió con Almanzor, que se propuso recuperar el esplendor militar de Al-Ándalus. Por eso, en mayo del año 985, un ejército partió
de Córdoba en dirección a Tarragona. Asoló las comarcas del Penedés, Llobregat y Vallés. Los monasterios alrededor de Barcelona fueron destruidos y sus comunidades asesinadas. Los habitantes de las cercanías de Barcelona se encerraron en las murallas de la ciudad. En julio, Barcelona fue asediada y resistió durante pocos días. Almanzor arrasó la ciudad y se llevó un gran número de prisioneros y un cuantioso botín, además de dejar una guarnición en la ciudad. Ante este ataque y para evitar futuros, Borrell se puso en contacto con Lotario, el rey de los francos, para renovar el juramento de fidelidad a cambio de su ayuda militar. Por parte de los francos no hubo ningún tipo de respuesta. A diferencia de las campañas en la península, Almanzor no intervino personalmente en las campañas del norte de África. Simplemente acompañaba a las tropas hasta Algeciras. Continuó con la política de sus antecesores, apoyar a las tribus bereberes en las zonas leales a las omeyas y limitar los enfrentamientos con los que apoyaban a los fatimíes. La consecuencia más importante de su política en el Magreb fue traer tropas y caudillos bereberes a la península para sus campañas. Al regreso de la campaña de La Rioja en el año 1002, Almanzor se sintió enfermo y fue transportado en litera. Su retaguardia fue acosada por las fuerzas cristianas, lo que daría lugar a la supuesta batalla de Calatañazor, batalla que nunca existió. Almanzor llegó en muy mal estado a Medinaceli y los médicos no pudieron hacer nada, y el 11 de agosto moriría de un ataque de gota.